Buenos días o buenas tardes, bienvenidos a Breves Historias de la Historia. Llegamos hoy al tercer capítulo de esta serie sobre la Revolución Mexicana. En el capítulo anterior vimos cómo cae Porfirio Díaz y Francisco I. Madero llega democráticamente electo a la presidencia de México en 1911. Presidencia de Madero, desde el momento en que sube al poder, electo democráticamente, hasta que es traicionado y asesinado por Victoriano Huerta, un general de él, curiosamente. Pero bueno, como habíamos quedado, cuando Porfirio deja un gobierno interino presidido por Francisco León de la Barra, que pues era un porfirista, que pues más o menos hizo bien su chamba, aunque le metió todas las zancadillas que pudo a Madero, ¿no? Bueno, el caso es que Porfirio Díaz el 23 de mayo renuncia, el 29 marcha al exilio a Europa en el vapor alemán Ipiranga y el gobierno interino organiza unas nuevas elecciones. En estas participa Madero, participa Bernardo Reyes. El 6 de noviembre de 1911 asume la presidencia. Desde antes de que tomara la presidencia y durante su presidencia, Madero enfrentó la oposición de los porfiristas, que pues eran la mayoría en el gobierno, en el ejército, en las clases altas, de los medios de comunicación, en las clases altas, de los medios de comunicación, de los periódicos, que pues estaban acostumbrados a vivir del erario, a que Porfirio Díaz les dijera qué podían y qué no podían decir, y a quién podían y a quién no podían atacar, y que se quejaban de libertad de expresión, pero en cuanto Madero les dejó las manos libres, pues en muchos casos, porque hubo casos donde sí fueron objetivos, en muchos casos pues simplemente se volvieron contra Madero, ¿no? Encontraron nuevos grupos de poder que los patrocinaran para hacer la guerra a Madero. El embajador, ¿no? Henry Lane Wilson, ese nefasto embajador de los muchos que hemos tenido en México por parte de los Estados Unidos, también el embajador de Estados Unidos maniobró en contra de Madero, aunque aparentemente el presidente norteamericano no estaba muy a favor de esa política, como que parece ser que el embajador se movió por sus propios intereses, pero bueno, él también fue una oposición a Madero. Los altos mandos del ejército, eventualmente algunos disque revolucionarios, pues también se levantaron contra Madero. Pero bueno, oposición, Zapata, Emiliano Zapata, que se había, que estaba en contra de Díaz, pues no se pudo poner de acuerdo con Madero. Madero tenía una visión más global de los cambios que había que hacer en el país, y en cambio Emiliano Zapata tenía una visión que quería que le regresaran y le respetaran las tierras a los ejidatarios de Morelos, y pues no se pudieron entender, y ahí también influyeron las intrigas de los porfiristas que seguían en el gobierno, para que eventualmente Zapata se levantara contra Madero. Para que eventualmente Zapata se levantara contra Madero. Es decir, en la historia oficial nos pintan como que Madero, Zapata, Villa, Carranza, Obregón, todos iban de la manita luchando contra el dictador. Nada más lejano a la verdad. Ya estaba en el exilio, en teoría ya no tenían por qué pelear, pues todos querían un México mejor, pero la realidad es que Madero sufrió la oposición de los grupos que ya antes había mencionado, y también de Zapata, que se levantó contra él. En el norte, Pascual Orozco se levantó contra él, y después Bernardo Reyes, ese general del Porfiriato, junto con Félix Díaz, que era un sobrino de Porfirio Díaz, que él también, Bernardo Reyes quería ser el presidente o el dictador de México, pero Félix Díaz, que era sobrino de Porfirio Díaz, pues él sentía que por ser sobrino de Porfirio Díaz, pues le tocaba a él ahora ser el dictador, ¿no?
El caso es que Félix Díaz y Bernardo Reyes hicieron una alianza temporal. Obviamente uno pensaba usar al otro y eventualmente yo creo que pensaban eliminarse para quedar uno, ¿no? Pero bueno, en un inicio Félix Díaz y Bernardo Reyes también se levantan en contra de Madero. El ejército o las tropas que les tocó sofocar esa rebelión eran leales a Madero, entonces los logran sofocar, los arrestan. Madero que había que fusilarlos, pero Madero pues era un muy buen hombre, quizás demasiado bueno como para ser gobernante de México y más en esa época, pues decide simplemente encarcelarlos y bueno, esto va a derivar posteriormente en la decena trágica. Durante la decena trágica que ocurrió en la ciudad de México, el general Victoriano Huerta, que había sido el que había liquidado a Orozco en el norte, siéndole leal a Madero, pues durante la decena trágica muere Bernardo Reyes, pero Félix Díaz y con el embajador Henry Lane Wilson traiciona a Madero. Ahí es donde tenemos después el famoso presidente que duró 45 minutos y les arrancan con falsas promesas a Madero y al vicepresidente Pino Suárez, les arrancan de mandarlos al exilio, pero son cobardemente asesinados y Huerta se convierte en el presidente de México de una manera pues legal pero tramposa, ¿no? Entonces, básicamente ese es el panorama, ¿no? Madero logra tirar a Díaz, resulta electo en las siguientes elecciones, pero pues dura escasos, no sé, 2 años, cuando lo tiran y lo asesinan, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a platicar el día de hoy. Para empezar, como les decía, pues Madero era un buen hombre, quería democratizar al país, pero pues como dicen los estudiosos, ¿no? Para que haya una democracia tiene que haber demócratas. La triste realidad es que México no era un país democrático y no se entendía lo que era la democracia. En general la sociedad seguía entendiendo o queriendo o anhelando un hombre fuerte que controlara al país. Madero pues intentó que la democracia floreciera en México, pero pues como casi nadie entendía ese concepto ni lo quería respetar ni seguir, digo, si había algunos, pero pocos, pues obviamente eso no iba a cuajar. Tuvo gente buena a su lado, por un tiempo tuvo suerte, pero al final de cuentas la suerte se le acabó. Viéndolo en retrospectiva, quizás lo ideal hubiera sido una persona con los valores, con el anhelo democrático, con la humildad, con la bondad de Madero, combinado con la sangre fría y la mano dura de un Porfirio Díaz. Porfirio veía al México bronco y sabía que solo se le podía controlar con mano dura, solo que se le pasó la mano. En sus 30 años de dictadura nunca se preocupó por ir democratizando poco a poco al país. Madero, al contrario, pensaba que vivíamos en una Suiza o Dinamarca, pero del 2020. Los obreros, los campesinos, el ejército, los burócratas, las clases altas, medias, él pensaba que todos eran como en Suiza, ¿no? Y nada más faltaba que llegara un demócrata como él, y pues eso no era cierto. Y pues pagó con su vida, desafortunadamente. Bueno, el caso es que tenemos que Madero ya está en la presidencia. Cosa curiosa que les comentaba, pues Emiliano Zapata se acabó levantando en contra de Madero porque Zapata quería que Madero siguiera el plan de Iguala, ¿no? Que era el de Zapata, donde quería repartir tierras a los campesinos de Morelos. El plan de Madero pues era mucho más amplio y pues él tenía que gobernar a todo el país, no se podía preocupar nada más por un punto, que era repartir tierras, ¿no? Eso más las intrigas de Victoriano Huerta y algunos otros generales porfiristas, pues hicieron que dieran Madero y Zapata, y entonces Zapata acabó levantándose en armas contra Madero, cosa que no nos dicen en la historia oficial.
A Zapata lo apoyó un hacendado muy rico que era yerno de Porfirio Díaz, el famoso Ignacio de la Torre y Mier, que ya mencionamos en un capítulo pasado, que participó en la famosa fiesta de los 41. Es decir, Ignacio de la Torre y Mier, yerno de Porfirio Díaz, o sea, casado con la única hija de Porfirio Díaz, se presume que era homosexual. Y obviamente él apoyó a Zapata para que se levantara contra Madero. En un inicio, algunos generales, que bueno, pues también hay que mencionar, un error de Madero fue que no tocó a la burocracia, ni a las cámaras legislativas, ni al ejército, o sea, seguía siendo la estructura porfirista, con él encima como presidente. Entonces no se preocupó por depurar los cuadros y poner gente leal a él, y entonces obviamente toda esa burocracia y ejército y clases altas pues conspiraron contra Madero. Hay que mencionar que a Madero se le acusó de nepotismo por poner a muchos familiares en algunos puestos de gobierno. Es cierto que lo hizo, pero también hay que entender que Madero no tenía cuadros, no tenía gente, no tenía un partido político como ahora lo concebimos, y por lo tanto gente que le sea leal, y por eso tiene que recurrir a su familia. Y pues no podía ponerlos en todos los puestos, ¿no? Pero bueno, el caso es que Zapata se levanta, algunos generales porfiristas, por así decirlo, cuando los envían contra Zapata, pues fueron muy crueles y lejos de razones para seguir levantado en armas. Solamente cuando Madero envía a Felipe Ángeles, que era un general de la época porfirista, pero que era un buen general y aparte era un gran ser humano. Digamos que era como un Madero, ¿no? Y asesinado, pero eso es más adelante. Solamente cuando Madero envía a Felipe Ángeles en lugar de llegar con una política de arrasar a los zapatistas, Felipe Ángeles cambia el enfoque, se preocupa por las demandas de los zapatistas, busca negociar con Zapata, busca evitar los abusos que cometía el ejército contra la población civil, que hacía que se fueran del bando de Zapata. Bueno, Felipe Ángeles empieza a eliminar esto y empieza a pacificar el estado de Morelos y empieza a convencer a Emiliano Zapata, de que convenía tener paciencia para dejar que el gobierno de Madero pudiera implementar el plan de Iguala, el de Emiliano Zapata. Sin embargo, fue el único periodo, mueven a Ángeles de esa posición y otra vez es el levantamiento de Zapata. Eso es por un lado. Por otro lado más bien, en el norte, aquel guerrillero Pascual Orozco, que se había levantado apoyando a Madero junto con Pancho Villa en el norte, pues también hubo un momento en que le calientan la cabeza, le hacen pensar que es un gran líder militar porque pues había podido levantar un movimiento revolucionario en el norte, que pues él se merecía, ¿no? A lo mejor pues llegar a general o por qué no a la presidencia. El caso es que le calientan la cabeza y Pascual Orozco lanza otro plan donde también va en contra del gobierno de Madero. Madero pues tiene que mandar a un general al norte a sofocar esta rebelión. Obviamente tiene que usar al ejército federal, que era el ejército porfirista, y entonces sacan del olvido a un general que va a ser muy conocido, que era Victoriano Huerta. Hay que mencionar que Victoriano Huerta, sí, también se le conocía como el Chacal, fue un ser humano despreciable. Sin embargo, no todo era malo en él. Era un excelente militar, era un geógrafo militar, llegó a dar clases de matemáticas en el colegio militar, era muy bueno, era muy preparado, era muy capaz. Sin embargo, pues también era alcohólico, era marihuano, era déspota y era cruel, ¿no? El caso es que, bueno, le recomiendan a Pascual Orozco
y Victoriano Huerta marcha hacia el norte y en 3 batallas logra liquidar a Pascual Orozco y sofocar esa rebelión, y obviamente sus bonos suben ante Madero, regresa a la capital y más adelante lo traicionaría, ¿no? El caso es que, bueno, junto con el levantamiento de Zapata, Bernardo Reyes, que había regresado al país, pero ya no tenía la fuerza y la popularidad que tenía antes, pero él pensaba que sí, pues Bernardo Reyes se junta con Félix Díaz, que era sobrino de Porfirio Díaz, que también se sentía con derecho a gobernar México, y el caso es que traban una alianza para derrocar a Madero. Obviamente Bernardo Reyes pues nada más estaba usando a Félix Díaz porque pensaba eliminarlo una vez que eliminaran a Madero. Félix Díaz también pensaba hacer lo mismo, ¿no? Pensaba usar la influencia y la capacidad y los recursos. Díaz también pensaba hacer lo mismo, ¿no? Pensaba usar la influencia y la capacidad y los recursos de Bernardo Reyes para poder tumbar a Madero y luego eventualmente deshacerse de Bernardo Reyes y él como sobrino del dictador, pues gobernar otros 30, 40 años, ¿no? El caso es que los dos se levantan en armas, pero pues es un levantamiento muy desorganizado, El ejército, que buena parte todavía le era leal a Madero, sofoca el levantamiento y pues todo el mundo le pide a Madero que pues hay que fusilarlos, son unos traidores. Sin embargo, pues Francisco Madero, era la sentencia de fusilamiento por la de prisión. Y entonces se los llevan a la capital prisioneros. Entonces, en ese momento, Madero pues, tenía controlada la situación. Es cierto, había oposición, pero pues había sofocado los levantamientos y todo pues, de gobierno. Pero bueno, el caso es que Bernardo Reyes y Félix Díaz, allí en prisión, pues obviamente tienen a mucha gente afuera que no quiere a Madero y que les ayuda, ¿no? Entonces, Bernardo Reyes y Félix Díaz logran escapar de la prisión. Obviamente sobornando a sus carceleros. Se ponen al frente de algunos batallones de soldados que, pues no es que los soldados traicionaran a Madero, más bien sus líderes, ¿no? Obviamente los soldados pues seguían órdenes, ¿no? Escapan de prisión y esperaban, ¿no?, que todo el ejército se levantara y tomara prisionero a Madero en Palacio Nacional, lo cual no ocurre gracias a las tropas leales a Madero y a 2 generales que le eran leales, que era este señor del Villar, Lauro del Villar y Felipe Ángeles. Bernardo Reyes estaba esperando afuera de la prisión para pues, encabezar a los soldados que se habían pasado a su bando, para marchar a Palacio Nacional y tomar posesión y ahí tener a Madero prisionero. Los reportes que le mandaban es que pues que no había podido tomar Palacio Nacional. Los soldados permanecían leales a Madero. Bernardo Reyes no lo podía creer. El caso es que Bernardo Reyes monta un caballo y al frente de sus escasos soldados marcha hacia Palacio Nacional, pero que le siguen siendo leales a Madero, encabezados por este general Lauro del Villar. Y cuando se presenta Bernardo Reyes con sus soldados, empieza el fuego, los disparos, y Bernardo Reyes cae muerto. Los Félix Díaz y con el resto de los soldados rebeldes huyen de Palacio Nacional y se van a esconder, a hacer fuertes en la Ciudadela, que era un edificio que estaba ahí en el centro. Desgracia, porque quizás la historia hubiera sido distinta. Este general Lauro del Villar, que le era leal a Madero y que era un general muy capaz, queda herido durante ese intercambio de disparos con las tropas de Bernardo Reyes. Queda herido y ya no puede liderar a los soldados que son leales a Madero. El caso es que, bueno, Félix Díaz se va a refugiar a la Ciudadela. Es un edificio que está ahí en el centro de la Ciudad de México y pues que era muy fácil tomar, ¿no? O simplemente destruir a cañonazos, ¿no? O sea, no debía de tomar más allá de un día para Madero comete el error
de nombrar a Victoriano Huerta el general encargado de tomar la ciudadela. Huerta ya desde entonces estaba pensando en traicionar a Madero, y ahí es donde se da el famoso evento de la decena trágica, o sea, 10 días trágicos para la Ciudad de México. Les digo, un edificio que se podía tomar en mediodía, pues durante 10 días estuvieron intercambiando disparos las tropas rebeldes, encabezados por Félix Díaz, y las tropas encabezadas por Victoriano Huerta, que supuestamente tenían que derrotarlos, ¿no? Pero pues lo que no sabía Madero es que Victoriano Huerta ya estaba en pláticas con Félix Díaz y con Henry Lane Wilson para tumbar a Madero. Por eso se hacía guaje. No disparaba hacia la ciudadela, sino disparaba a edificios cercanos para causar víctimas civiles y que el clamor popular le exigiera al presidente que pues, ya terminara con esa matazón. Y aquellos soldados que le eran leales a Madero los enviaba en cargas hacia descubierto contra la ciudadela para que los rebeldes los pudieran ametrallar y así ir eliminando a soldados o batallones leales a Madero, y que los soldados que él tenía a su cargo y que le eran leales a él no murieran, ¿no? El caso es que durante 10 Victoriano Huerta, negociando con Félix Díaz y con el embajador norteamericano, este embajador tan nefasto, Henry Lane Wilson, y el trato al que llegaron es que iban a tumbar a Madero, Victoriano Huerta lo iba a tumbar, se iban a convocar elecciones, Victoriano Huerta se iba a encargar de que esas elecciones las ganara Félix Díaz y que nadie se levantara, y Félix Díaz iba a ser presidente, y más adelante pues quizás le daban chance a Victoriano Huerta de competir por la presidencia. Ese era el plan. Obviamente Victoriano Huerta no pensaba respetarlo, pero pues en ese momento fingió, ¿no?, que estaba de acuerdo con el embajador norteamericano y con Félix Díaz. Y bueno, unas horas antes, bueno, ya a Madero, ¿no? Por ejemplo, uno de sus hermanos que también lo había puesto en el ejército, Gustavo, si no me equivoco, pues ya le andaba diciendo que Victoriano Huerta lo iba a traicionar, que tenía informes de que se reunía con los rebeldes. Madero no acababa de creerle. Total que ya cuando estaban por pasar los 10 días, por eso la decena trágica, Madero le dice a Victoriano que pues ya derrotar a los rebeldes. Victoriano Huerta le dice que no se preocupe, que lo va a hacer, y lo que hace Victoriano Huerta es entrevistarse aparte con Gustavo Madero, el hermano de Madero, que pues estaba ahí pegado a él y se daba cuenta de lo que hacía Victoriano Huerta. Realmente lo asesinan. Al mismo tiempo, algunas tropas leales a Victoriano Huerta entran a Palacio Nacional y toman prisionero a Madero y a Pino Suárez, el vicepresidente. Y entonces ahora sí Victoriano Huerta deja salir a Félix Díaz y a sus tropas rebeldes y toman el poder. Aquí un comentario. Ese evento se le conoce como la decena trágica. Más adelante aquí en México, para los chamacos y los niños y los jóvenes ya no tan jóvenes, los dos periodos presidenciales, el de Echeverría, Luis Echeverría, y de Porfirio y de ¿cómo se llama? José López Portillo, perdón. Esos dos periodos presidenciales de estos dos gobernantes priistas fueron tan nefastos que en popular se llegó a decir que esa fue la docena trágica, haciendo alusión a la decena trágica de la revolución. Pues acá estos dos periodos de gobiernos priistas, de estos dos demagogos y populistas que fueron Echeverría y López Portillo, se les conocieron como la docena. Y a raíz de esa docena trágica fue que entramos en una gran crisis, la crisis del 82, que eventualmente dio la entrada a reformas en el país, reformas de corte liberal. El país se abrió, diríamos que en buena medida se modernizó,
y fueron, se modernizó y fueron los 30 años que hemos vivido hasta ahora en el 2018 que entró otro populista tipo priista. Pero bueno, eso ya es otra historia. Volviendo a la revolución, pues ya Madero tiene como prisionero a Madero. Tratan de obligar a que renuncien, Madero se rehúsa, luego de algunos días, y obviamente con la familia de Madero, que pues seguía siendo una familia muy rica e influyente, se logra aparentemente negociar que se les permita marchar al exilio, que en tren se los iban a llevar a Veracruz. En el tren iban a ir acompañados del embajador de Japón para garantizar su vida, su seguridad. En Veracruz iban a tomar un barco que los iba a llevar a Cuba. El embajador cubano ya les había ofrecido asilo y seguridad. En Veracruz iban a tomar un barco que los iba a llevar a Cuba. El embajador cubano ya les había ofrecido asilo político. Y bueno, se había negociado esto a cambio de que renunciaran a la presidencia, a la vicepresidencia. Pero pues algo salió mal. Victoriano Huerta pues tenía miedo de que una vez Madero afuera, quizás con el apoyo de los norteamericanos, porque hay que recordar que el presidente Wilson, que ya estaba en funciones, el que posteriormente buscaría crear la Liga de las Naciones, que fue el antecedente a la ONU, pues no veía a su embajador, Henry Lane Wilson, pues ha ido por la libre y en contra de Porfirio Díaz y en contra de Madero. Y bueno, el caso es que pues algo pasó ahí, y el caso es que Huerta decide no respetar el acuerdo. Un día en la noche sacan de sus celdas a Madero y pues simplemente los sacaron de su cárcel, los llevan al patio de Lecumberri y ahí pues cobardemente asesinan a los dos. Al día siguiente dicen, obviamente el gobierno de Huerta, o Huerta más bien, porque no era gobierno, le paga a los periódicos para que digan que cuando se estaban maderistas o unas personas leales a Madero habían tratado de rescatarlos y que en la balacera habían muerto. Nadie se creyó el cuento y pues ya a nadie le importó porque pues ya estaban muertos y Huerta era el nuevo hombre fuerte de México. Ahora, es curioso que aún siendo un militar y siendo un hombre tan brutal, como era Victoriano Huerta, él intentó darle un barniz de legalidad a su asunción al poder, ¿no? Entonces hizo algo muy curioso que nos lleva a la famosa anécdota del presidente que duró 45 minutos. La legislación de ese entonces contemplaba que si el presidente fallecía o no estaba o renunciaba, el puesto recaía en el vicepresidente. Si el vicepresidente no estaba, entonces recaía en el secretario de Gobernación, me parece, entonces en el de Relaciones Exteriores. Bueno, el caso es que Huerta hizo este movimiento. Madero y Pino Suárez eran presidente y vicepresidente, y creo que no había secretario de Gobernación, y el secretario de Relaciones Exteriores era un señor Pedro Lascurain, que bueno, ya pasó a la historia trágicamente, ¿no? Por este evento. Bueno, el caso es que muere Madero, o sea, el presidente, entonces el poder pasaría al vicepresidente, pero como Pino Suárez también muere, pues entonces la presidencia recae en Pedro Lascurain, que es el secretario de Relaciones Exteriores, y él se vuelve presidente. Una vez que toma posesión, en 45 minutos nombra a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación, y posteriormente a ese acto, a su vez Pedro Lascurain renuncia, y entonces como él era el secretario de Relaciones y había renunciado, ahora el puesto recaía en el secretario de Gobernación, y como el secretario había nombrado Pedro Lascurain, entonces ahora Huerta se convierte en el presidente pues legal y legítimo de México. Obviamente pues nadie se creyó esta patraña, todo el mundo sabía, ¿no?, que era una farsa, pero bueno, fue la forma en que Victoriano Huerta trató de darle
un presidencia. Obviamente, bueno, es mundialmente famoso, bueno, mundialmente, aunque mucha gente no lo sabe. Aquí tenemos el caso de un presidente que duró solo 45 minutos. Y bueno, con esto, pues Madero, muerto, Victoriano Huerta se convierte en el presidente de México. Ya nada más como detalle, les quiero mencionar que durante el breve periodo de Madero, para no variar en su plan de San Luis, él había usado el eslogan de sufragio electivo, no reelección, como lo habían hecho muchos, ¿no? Y sin embargo, Madero yo creo que él sí lo iba a respetar, ¿no? Nada más que no le dieron chance. Pero bueno, algo curioso de la época, cuando Madero se convierte en presidente, pues entendían que era eso de sufragio electivo, efectivo, no reelección, y sin embargo la frasecita dio lugar a algunas bromas y eslogans dentro de la población, ¿no? Haciendo burla, ¿no? de este lema. Algo parecido a lo que serían ahora los memes, ¿no? Entonces, por ejemplo, como habíamos visto, el lema que enarboló Madero era sufragio efectivo, no reelección. Pero, por ejemplo, los pobres, en el periodo de Madero, que pues, los pobres ya vemos que eran la gran mayoría de la población, ellos decían comida efectiva, no desnutrición. Ellos decían comida efectiva, no desnutrición, ¿sí? Y por ejemplo los bandidos, que pues más o menos Porfirio Díaz los tenía controlados, y con el surgimiento de la revolución y luego la presidencia de Madero y luego cuando tumban a Madero, pues obviamente resurgen y luego la presidencia de Madero y luego cuando tumban a Madero, pues obviamente resurgen una bola de bandidos en los pueblos y en los caminos rurales de México. Entonces los bandidos decían saqueo efectivo, no devolución. Y luego, por ejemplo, los obreros urbanos, ¿no? Cancioncilla que decía poco trabajo, mucho dinero, pulque barato, viva Madero, ¿no? Entonces, bueno, estas eran algunas de las expresiones que se dieron en la época. Habría que mencionar que antes de que lo tumbara Huerta, y como les mencioné, de muchos grupos dentro del país que pues no aceptaban o no entendían que pudiera llegar la democracia a México y que una persona pudiera ganar elecciones limpiamente y democráticamente, y pues que había que respetar el periodo de ese presidente y en 4 años presentarse, ver si el pueblo votaba por ti. La gran mayoría de la gente y de los círculos de poder en México seguían con la idea el gobierno de un hombre fuerte, ¿no? Aquí hay algo curioso. En el norte, en Coahuila, había un gobernador que obviamente pues, era de extracción Venustiano Carranza, y que lejos de lo que nos pintan en la historia oficial de que Venustiano Carranza era un revolucionario, pues la verdad es que Venustiano Carranza era un porfirista y estaba contento con Porfirio Díaz siempre y cuando le diera chance de llegar a ser gobernador. Y una vez que fue gobernador, o que ya era gobernador, cuando sube Madero, pues no crean que le ofreció su apoyo y su colaboración a Madero. Venustiano Carranza, durante el periodo de Madero, pues tuvo fricciones con él y empezó a organizar una liga de estados norteños, obviamente todos con gobernadores, por organizar una liga de estados norteños, obviamente todos con gobernadores porfiristas o exporfiristas, que buscaban enfrentarse a Madero, no estaban de acuerdo con que él estuviera en el poder. Y posteriormente, cuando sube Huerta, pues también Venustiano Carranza se dio Huerta, no por cuestiones de ética o de democracia, sino porque sabía que era un hombre tan despiadado como él, que quería el poder como él, ¿no? Y bueno, eventualmente Venustiano Carranza se enfrentaría junto con otros a Huerta, y eventualmente, como veremos después de toda esta serie, Venustiano Carranza, digamos que triunfaría y se convertiría en el primer jefe o en el presidente después de la revolución. Y sin embargo, Venustiano Carranza pues, era un hombre tan antidemocrático y cruel como Porfirio Díaz,
pero pues ante la historia nacional pues queda como un gran héroe, ¿no? Pero bueno, en fin, entonces este sería el periodo de Madero. Como verán, fue un periodo breve, este, quizás dentro de nuestra historia moderna, desde la independencia, podríamos decir que fue el periodo de 2 años donde hubo una democracia en el país. Madero sí pensaba respetar al poder legislativo y al poder judicial, y de hecho lo hizo. Respetaba los medios, respetaba la libertad de prensa, quería que hubiera democracia. Sin embargo, el país no estaba listo y pues fue un periodo breve de 2 años y terminó con su muerte. Tendríamos que esperar unos 90 años para que hasta el año 2000 pudiéramos tener una alternancia democrática aquí en México, porque digo, durante la revolución pues fue un desgarriate, y una vez que termina la revolución, el grupo años con el esquema de un partido único que siempre ganaba las elecciones, que era el PRI, y fue hasta el año 2000 donde pues otra vez surge la democracia en México. Y lamentablemente, ahora que estamos en el 2021, porque pues esto lo estamos grabando hoy 4 de enero, 2021, porque pues esto lo estamos grabando hoy 4 de enero, pues el periodo, digamos, más o menos democrático de México, pues nos duró otros 18 años, ¿no? Del 2000 al 2018, porque en el 2018, lamentablemente, y por vía de las urnas, pues nos llegó otro gobernante. Lamentablemente, y por vía de las urnas, pues nos llegó otro gobernante déspota y cruel, populista, demagogo, que es el que tenemos ahora, ustedes ya saben quién. Entonces, pues a diferencia de lo que nos dicen de la revolución, ya vimos que en un primer periodo Porfirio Díaz cae 6 meses, casi sin derramamiento de sangre. Luego tenemos escasos 2 años del gobierno de Madero, un gobierno diríamos que democrático, y sin embargo pues se levantan contra él y lo tiran del gobierno, y aparte lo asesinan, y queda al frente de la presidencia un generalote que fue Victoriano Huerta, y a partir de ahí empezaría los dos periodos más violentos y crueles de la Revolución Mexicana, donde hubo más muertos. Es curioso, hubo más muertos durante la revolución. Ya habíamos eliminado a Porfirio Díaz, ya habíamos acabado con la dictadura, que supuestamente era la razón de la revolución. Pues ya Porfirio Díaz ya estaba en el pasado, y no solo ya se había tumbado la dictadura, sino ya se había instaurado un verdadero gobierno democrático en México. Pues verdadero gobierno democrático en México, pues dejamos pasar esas dos oportunidades, esas dos etapas, y ahora es con Victoriano Huerta y su posterior caída, donde vamos a encontrarnos con el periodo más violento de la Revolución Mexicana. Otros, no me acuerdo si son 2 o 3 capítulos los que nos faltan. En fin, esta cápsula ha sido presentada por Montessori del Sol Puebla. En la narración, en el guión y en la grabación, Ramón Matus Pérez. Y nos vemos hasta la próxima.